¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy vamos a analizar al nuevo mutante mensual, chicos, el altísimo Candelabro, chicos, que sorpresivamente ha llegado hoy mismo a la tienda, aunque claro, se estimaba que como mucho, como máximo, llegara para este día viernes, pero bueno, ha llegado antes el nuevo mutante mensual, chicos, que bueno, como ya saben, su versión en oro, que por lo menos han bajado los precios, este estará por 3000 de oro, y como siempre su versión básica de 9 a 10 dólares, ¿no? Siempre depende del país en donde te encuentres. Así que chicos, hoy vamos a hacer el análisis de este nuevo mutante mítico con necro, que ambos ataques son múltiples y tiene la habilidad de fortalecimiento. Pero antes de empezar, chicos, no olviden dejar ese poderoso like y los invito a suscribirse y activar la campanita, porque claramente vamos a hacer video comprando a este mutante y claramente tendrán video jugando con él al máximo en el PvP, porque es un mutante que claramente compraremos sí o sí, como hacemos siempre. Así que chicos, empecemos con el análisis, porque bueno, supongo que quieren saber sus estadísticas reales y sus mejores combinaciones de orbes. Así que ya lo pueden encontrar ahora mismo en la Mutopedia, pueden ver directamente el tiempo que le queda en tienda, aunque bueno, todavía no le han colocado el nombre a sus ataques, pero bueno, ya tiene biografía, ya tiene estadísticas, ya tiene todo. Así que chicos, altísimo Candelabro, mutante legendario mítico con necro, que tiene la habilidad de fortalecimiento y que ambos ataques son ataques de múltiple, así que para que lo tengan en cuenta. Bien chicos, estadísticas, pues tiene una velocidad de 4 puntos, o sea 4 puntos ya saben, actualmente es lento, o sea 4 puntos es lento. Tiene una vida total de 4086 puntos, lo cual es una vida bastante baja, chicos. O sea, para esa velocidad es una vida algo baja, la verdad, y más cuando es un mutante mítico, que actualmente, como el Gen Sable es el mejor del videojuego, pues los míticos son de los que más necesitan vida actualmente en el videojuego, así que tenga esa vida es algo negativo. Pero bueno, vamos a lo importante, chicos. Sus ataques múltiples, ¿no? Claramente aquí te indica que el mutante tiene unos ataques, ¿no? De 1482 puntos, pero claramente el mutante tiene un pequeño aumento de daño. Sí, chicos, tiene más ataque múltiple del que parece. Manudinos, pues el daño real, chicos, de este mutante es de 1557 puntos aproximadamente. Es lo que he calculado, pero me falta comprarlo. Puede que tenga unos 15 puntos menos o que exactamente tenga lo que les acabo de decir, 1557 puntos, lo cual lo sitúa como el quinto mutante con mayor múltiple del videojuego, estando por detrás del Amistad Sin Límites, que la Amistad Sin Límites, por si no lo conocen, es este, ¿no? Tiene, ¿dónde está? Aquí está. Tiene 1600 de múltiple y es el cuarto. Y claro, el no mutante tiene 1557 puntos aproximadamente. Lo cual, chicos, es un daño muy alto. O sea, es altísimo. Claro, como lo acabo de decir, el quinto mayor múltiple del videojuego. Claramente es alto. Y chicos, la habilidad de fortalecimiento, desde un inicio, ¿no? Al nivel 4, el mutante tiene un 30% de fortalecimiento. Pero el mutante, cuando alcanza el nivel 25, llega hasta un 40% de fortalecimiento. Así que chicos, altísimo Candelabro, un mutante que claramente por daño es excelente y por habilidad también es excelente. O sea, 40% de fortalecimiento es una locura total. En resumen, un fortalecido este mutante pegaría más que un Breakmaster. O sea, claro, 1557 puntos de daño, luego un 40% de forta, eso haría que tuviera poco más de 2100 de múltiple un ataque, y Breakmaster, otra comparación, ¿no? Breakmaster sin orbes de ataque, pues su daño múltiple ya saben que es de 1950 puntos, o sea, y el mutante, un fortalecido, pegaría tipo casi 2200, simplemente para que vean
el ejemplo de lo que pegaría un fortalecido, lo cual puede llegar a hacer bastante daño. Manu, ¿lo recomiendas? Pues bueno, chicos, claramente sé que muchos estarán diciendo que será buen antiasteroide, buen antiperegrino, lo cual no están equivocados. Claramente un múltiple de este mutante fortalecido va a pegar bastante, pero no lo suficiente para one-shotear, y hay que tener muy en cuenta que peregrino te puede aguantar fácilmente, y ya saben que one-shotea casi cualquier cosa cuando está el fortalecido y la velocidad. Pero no lo veo como mal mutante, pero dirán, Manu, para asteroide, para peregrino, ya tenemos pues por ejemplo archivista eterno, tenemos al fosforescente, no, si quieren un anti de esos mutantes, a lo mejor un fosforescente es más efectivo, porque si hacemos la comparación, fosforescente, claramente hay mucha diferencia. Fosforescente de múltiple no está mal, tiene 1400 puntos, pero claro, fosforescente tiene más vida, te asegura meterle respuesta a esos rivales, y a lo mejor ya con el múltiple, que les recuerdo que puede, con fortalecimiento ya aseguras el combate. Y archivista, pues bueno, la verdad no hay mucho que decir de archivista eterno, ¿no? De lo que puede llegar a hacer, y eso que es una vida de tanquesote y es más rápido. Claramente lo que pegaría archivista o un fortalecido con la combinación de triple forta ya lo pegaría al mutante nuevo sin estar fortalecido, así que tengan en cuenta que luego de un 40% este mutante, lo vuelvo a repetir, es bastante daño. Así que bueno, chicos, voy con la recomendación de orbes antes de dar mi opinión final. Ok, mejores combinaciones de orbe. La verdad se pueden hacer muchas cositas, ya que el mutante principalmente ya tiene el daño y ya tiene el forta, por lo cual sí o sí vas a querer potenciar la vida. Y en cuanto al especial, la verdad, pues velocidad ya si quieres, absorción, escudo, porque tristemente con velocidad igualmente el asteroide, o sea, sin o con velocidad el asteroide te va a ganar, ¿no? Igualmente no te va a doblegar, pero al segundo turno, aunque tengas velocidad, te van a doblegar sí o sí, así que depende mucho de la situación. Pero de primeras, para aprovechar al máximo este mutante, la mejor combinación ahora mismo sería la de velocidad full vida. Velocidad, como lo he dicho, simplemente para ganar a la mayoría de los mutantes lentos y que pues no intenten ganarte desde un principio con ese doble turno. Y full vida porque, bueno, si lo haces lo más tanque posible, tiene más posibilidades de pegar un fortalecido o doble fortalecido. Y ya te digo yo que, como lo he dicho, con el quinto mayor múltiple del videojuego y 40% de fortalecimiento del solo, pues claramente va a ser un múltiple bastante fuerte. Ya claramente otra combinación, si quieres arriesgarte, lo cual puede estar bien contra galácticos y necros, es la de velocidad, forta y vida. Simplemente aumentar ese forta de 40% a un 60%, claramente depende de tu orbe, y claro, intentar hacer el mayor daño posible en ese turno, lo cual sería una locura total. Ya claramente después puedes añadir otro par de combinaciones, ¿no? Que es la famosa de absorción y vida, escudo y vida, que bueno, son combinaciones para el aguante, lo cual yo creo que sería lo mejor para si vas directamente a enfrentar, como lo he dicho, asteroides, o principalmente asteroide, ¿no? Hogar zombie soberano. Una de esas de absorción o escudo no estarían nada, pero que nada mal. Y ya una última combinación, pues ya sería la típica de aguante full vida, pero con el especial de absorción. Si sabes que en el combate te van a tocar sí o sí y quieres tener la máxima vida posible y luego tenerla otra vez completamente, eso. Así que, ok, estas han sido las recomendaciones de Orbe. Ahora me estarán preguntando, Manu, nuevamente, ¿lo recomiendas? La verdad, el mutante no tiene mala pinta, no está mal, pero no va a ser un mutante que tipo te cambie tu cuenta. Por ejemplo, ya saben que estamos en un meta bastante complicado. Claramente contra asteroide el mutante va a estar muy pero que muy bien, mientras no llegue esa parte en el cual te doblegue turno, que pasa muchas veces. Entonces vas a estar en problemas con su poca vida, así que por eso con la combinación de full vida, claramente eso no puede llegar a pasar. Y otra con absorción. Pero está complicado en el meta actual. Esa poca vida es el principal problema, pero por daño no te va a decepcionar. La cosa es el meta, que el meta tienes al break,
Tienes al Black, tienes ya al Archivista para reemplazar. Como te he dicho, te puede resultar mejor llevar al mismísimo Fosforescente, al Gar Zombie Soberano si quieres enfrentar esos galácticos, ¿no? Aunque ya estamos hablando de mutantes que pues tienen rato sin venir. El Gar y el Archivista, el Fosforescente puede venir en un futuro, entre otras cositas. Igualmente, chicos, les recuerdo que tendrán video jugando con este mutante en el canal. Así que si todavía les quedan dudas, pueden esperar a que yo suba el video jugando con este mutante en el PvP, el cual va a estar bastante interesante, como lo he dicho, porque el quinto mayor múltiple del videojuego, 40% de fortalecimiento. Claramente vamos a apostar por llevarlo full vida sí o sí. Y ya el especial no creo que le coloquemos velocidad, porque como lo he dicho, o sea, es lo mejor para él, para que ataque lo más pronto posible. Pero con el meta actual, pues como que aumentarle la velocidad va a ser un poco indiferente. Tal vez simplemente para que no te dobleguen, por ejemplo... La verdad está complicado, creo que no hay, o sea, el 4 de velocidad no hay ahorita una locura total que te supere, que sea del meta, no sé. Sí, yo creo que velocidad a lo mejor va a ser lo mejor de forma general, tipo, como lo he dicho, para atacar primero que los Urgans, los Barbanegras con velocidad, no se te vaya a escapar alguno, que claro, no lo vas a querer llevar contra él porque literal, o sea, el peor mutante para enfrentar no puede ser el Barbanegra, ustedes me entienden, así que lo más probable es que para el meta actual la mejor combinación, ¿no?, sea full vida claramente y con ese especial de absorción de vida o de escudo si acaso, que la verdad puede que venga bien, pero como es algo lento, a lo mejor no va a quedar 3 rivales, 2 rivales, el cual quieras aprovechar esas habilidades especiales. Así que ya te digo yo que las combinaciones que he dado, todas son válidas claramente con full vida y el especial que tú quieras, o vida forta con el especial que tú quieras, o ya simplemente potenciar un poco más esa habilidad extra. Así que chicos, altísimo candelabro, un mutante que me gusta, el tema del diseño está cool, estadísticamente no es una locura total, pero puede dar sus sorpresas, la verdad, porque tiene un daño muy elevado, pero su velocidad y su poca vida van a ser su principal enemigo, así que si solamente lo puedes llevar contra counter sí o sí, o sea, galácticos y necros, pero para eso ya tienes muchas mejores opciones como el Archivista, el Gar Zombie, Fosforescente. Igualmente tampoco es que haya muchos mejores míticos en el videojuego de alto daño, literal solamente sería Archivista Eterno y Gerald Steelgarden, pero aún así hasta incluso Gerald Steelgarden puede ser un mejor mutante en el tema de forma general de estadísticas y más cuando es heroico, así que si el Gerald Steelgarden casi no se usa ahorita, a lo mejor el altísimo candelabro no creo que vaya a revivir, porque bueno, vamos a hacer esa comparación rápida. Perdónenme que me acordé del Gerald Steelgarden. Gerald Steelgarden, miren, 4.17 de velocidad, un pelito más rápido. Gerald Steelgarden, mucha más vida claramente. Claro, Gerald tiene de múltiple 1100 puntos, si no me equivoco, de daño. 1100 o 1000. Creo que 1020. Y claro, el no mutante tiene casi 1600. O sea, la diferencia de daño del múltiple no tiene sentido, pero el chiste es que a lo mejor buscamos un mejor mutante de forma general que le dé solo daño, aunque capaz con el meta actual, como lo han visto con el peregrino, con el asteroide, a lo mejor ese daño múltiple convenga bastante. Así que bueno chicos, la verdad, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito nuevamente a suscribirse chicos, porque claramente vamos a tener video comprando este mutante, que no creo que subirlo hoy por la tarde, pero mañana sí, porque por cositas, y claramente voy a intentar tenerlo al máximo lo más rápido posible para que tengan video jugando con él, y también tendremos el video convirtiéndonos en el altísimo Candelalewe, ¿no? ¿Cómo le pondrían de nombre, chicos? Porque claramente también nos haremos 3 de estos mutantes y ahí veremos cómo será. Así que chicos, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.